días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a Enfoque. Es un verdadero placer que usted nos acompañe en este jueves 19 de enero. Les saluda Cecilia Navarrete y quiero comentarle que en esta mañana estaremos abordando temas importantes a nivel de país, entre ellos el régimen de excepción. Y pues para ello me encuentro muy bien acompañada de un experto en el tema. Estoy hablando del abogado Iván Flores, a quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas y un placer enorme compartir set con usted. Muchas gracias, muy contento de estar nuevamente en el set, agradecido pues para que hablemos de los temas que le interesan al país, especialmente temas jurídicos. Exacto. Antes de entrar de lleno en materia del tema, queremos conocer un poquito acerca de quién es Iván Flores. Muy bien, gracias. Mi nombre es Iván Flores, como usted bien lo dice, soy abogado de la República, 20 años aproximadamente en el ejercicio de la profesión. Inicié mi carrera formalmente dicha en la Corte Suprema de Justicia, fui colaborador de la Corte Suprema de Justicia. Posterior a eso fui auxiliar del Fiscal General de la República, estuve en diferentes unidades en la Fiscalía General de la República y pasados los años renuncio a la institución y me dedico al ejercicio libre, que es lo que ejerzo en el día a día en la actualidad. Pues vivo en el día a día en los tribunales, me gusta mucho también la academia. Es un tema muy apasionante, son actividades muy apasionantes y pues aquí estamos. Después le resumí mi vida académica y profesional de 23 años en un minuto. Una larga trayectoria sin duda. Ahora sí entramos de lleno en el tema. Sabemos que por información de las redes sociales, información de Secretaría de Prensa de la Presidencia, actualmente el total de personas capturadas que presuntamente pertenecen a estructuras delictivas anda rondando más de 61,000 personas. Este régimen de excepción pues ha tenido 10 prórrogas. Nosotros hemos podido observar las diferentes prórrogas que se han generado a petición de las autoridades de seguridad y pues obviamente ratificadas estas mismas y avaladas por la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el objetivo principal que se generó o por el que se ha generado el régimen de excepción inicialmente? Y el punto de partida es el tema de seguridad. Exacto. Lo que se planteó inicialmente era, bueno, como apoyo al plan control territorial, ¿verdad? Correcto. Sí, como apoyo al plan control territorial, pero inicia o deviene de aquel fatídico marzo, si no me equivoco, del año recién pasado, en donde se generan una cantidad desmesurada de homicidios que teníamos ratos de no verlas en el país. Si no me equivoco, un promedio de más de 60 homicidios que se dieron en ese día. El presidente de la República refiere que esto no puede tolerarse, no puede seguir pasando y consecuentemente hay que tomar acciones inmediatas. Es así que se reúne el Gabinete de Seguridad y posterior a eso se toma la determinación de las autoridades de solicitar y autorizar el régimen de excepción. ¿Qué es lo que vimos inmediatamente? Se autoriza o se eroga el decreto que formalice el régimen de excepción. Una cantidad de capturas de personas vinculadas de manera directa a organizaciones terroristas, pandillas, de las diferentes denominaciones. Y se empieza a generar una construcción total y armónica con las diferentes instituciones estatales y gubernamentales. ¿A qué me refiero? Fiscalía tuvo que reorganizarse, Corte Suprema de Justicia tuvo que reorganizarse y toda la logística que se tiene que generar también por parte de la Policía Nacional Civil en cuanto a resguardo de las personas detenidas. Exacto. Y la Dirección General de Centros Penales. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se genera el decreto para la constitución de los tribunales especializados que van a manejar las personas detenidas por el régimen de excepción, también se tiene que generar toda una construcción, una logística para el procesamiento de esto y consecuentemente también la detención provisional en la que los mismos están involucrados. Sí. Vemos entonces que inicia todo un engranaje de procesamiento de estas personas con las audiencias de imposición de medidas y posteriormente con todo lo que deviene las etapas de instrucción. Es importante decir, y más que los aspectos técnicos, más que los aspectos procesales, lo que la población puede observar. Yo soy parte de esta población, soy parte de esta sociedad y debo de decirlo que los resultados son geniales. ¿En qué sentido? Hemos observado que la delincuencia ha disminuido, hemos observado que las extorsiones han disminuido. Las extorsiones que estaban en su apogeo. Claro, era una situación de día a día en la cual se observaba, y vámonos de lo mínimo a lo macro. Sí. La persona aquella que pone su canasta de pan en las calles, en las mañanas o en la tarde, ya tenía que pagar. Y pongamos un ejemplo sencillo. La persona vendía $10 de pan.
y probablemente de esos $10, pongámosle 15, digamos, de esos $15, su ganancia probablemente su salario sean $4, porque el resto es producción, el resto es compra, qué sé yo. De eso tenía que entregar $1 o $2 diarios para estas personas que viven o vivían al margen de la ley, es decir, vivían del fruto del trabajo de otros. Exacto. Entonces, ¿en qué se materializaba la extorsión? Bajo la premisa de la amenaza, de que si tú no me pagas, yo te mato a uno de tus parientes, o te doy seguridad para que otros no te vengan a hacer daño. Entonces, abrogándose cuestiones que te tiene que generarles por sí o per se el Estado. Entonces, estas cuestiones ya no se observan en el país. Entonces, tanto es que, y debo de decirlo, hace aproximadamente un mes salí del país, y fuera de nuestras fronteras patrias se habla de la seguridad que se vive en el país. Por supuesto, cuando uno cruza las aduanas, le están verificando su pasaporte. Tú eres salvadoreño, sí, te felicito por lo que está viviendo tu país. Entonces, son cosas buenas. Cuando en épocas anteriores se salía del país y cruzaba por aduanas, hasta con recelo lo miran, este viene de un país violento y violento, cuestión que no es cierta. Sí. Naturalmente El Salvador no es un país violento, naturalmente los ciudadanos salvadoreños no somos violentos. Tenemos esta calidad. Mira, hay algo importante también que recalcar, ya que usted tocó el tema de los pequeños comerciantes. Muchos de estos comercios tienen cámaras de videovigilancia, hablamos de pequeñas empresas. Entonces, cuando ellos presentaban alguna denuncia que había sido captada en cámaras, muchas veces las autoridades pues no les tomaban mucha importancia. Y hoy vemos en redes sociales cómo han circulado muchos videos donde se observan a delincuentes, a ladrones, estar tomando pertenencias que no son de esa persona, y posteriormente hacen una investigación y esa persona rápidamente es capturada. Esto es de aplaudir. Sí, y es sumamente interesante esto porque antes no se miraba esto. No se miraba. Muchas personas denunciaban y decían, bueno, pues interponga la denuncia, le vamos a hacer el análisis al video. Y pasaba un proceso largo. Y que probablemente nunca iba a tener un feliz término, porque por la burocracia que se generaba en las instituciones previas o las direcciones de la Fiscalía General de la República o de la Policía, en lo cual se generaba una burocracia, un incremento desmesurado de los procesos, y no se investigaba. Cosas que parecerán someras. Te hurtaron $10, perdón, pero $10 puede ser el sustento diario de una familia en un hogar salvadoreño. Entonces, estas cosas no se han dejado de lado en la actualidad, en la gestión de estas instituciones que están encargadas de la seguridad pública. Y vamos más allá. Hay casos también de intolerancia en los cuales las personas se bajan de sus automotores a darse de golpes, inmediatamente son detenidas. ¿Sabe qué es a lo que vamos? Es decir, tener en cuenta primero, sobre la base de esta inmediata acción de las autoridades, a que las personas ya no sean naturalmente violentas. Aquel que es agresivo se va a contener. Es decir, aquella lo piensan dos veces. Muchos drones también que andan verificando las diversas carreteras en todo el territorio salvadoreño. Correcto, eso es importante. La verdad que es una lucha titánica la que están realizando las autoridades, pero creo que los resultados a corto plazo, en menos de un año, se han visto. Esto es aplaudible. Yo lo debo decir como ciudadano de El Salvador, más que como abogado, es aplaudible, porque desde los años que tengo memoria histórica no había visto una situación como esta. Esto definitivamente que es loable. Hablamos también, hay que mencionarlo, la parte, digamos, como en contra del régimen de excepción, que necesariamente no es tan así como se dice en contra, sino que al momento de capturar a una persona se realice la investigación, el debido proceso, porque si iniciamos muchas personas, recordemos que muchas madres de familia podemos decir, mi hijo está limpio, mi hijo acá, pero hay que dejar que las autoridades se realicen las debidas investigaciones. Eso fue un tema primordial en cuanto a los contras del régimen de excepción. Sí, de hecho que hay mucha discusión en la que se dice, mira, hay una gran cantidad de personas que se le están vulnerando derechos. Eso es una recurrencia que se escucha tanto en las sedes judiciales, en los pasillos judiciales, como de parte de las personas que tienen parientes detenidos. Debo de decirle que la organización del proceso es un proceso en similares circunstancias que ya la ley establece. Si efectivamente la persona no tiene ninguna vinculación sobre la base de los parámetros que establecen estos decretos de régimen de excepción, pues hay que generar las probanzas como tal. Y han sido liberadas varias personas también. Por supuesto, hemos observado que hay una gran cantidad de personas que han sido puestas en libertad, con las cuales la misma institución acusadora, es decir, Fiscalía, ha observado y verificado que estas personas
tampoco tienen vinculación con estas organizaciones y por lo tanto creo que se va generando un filtro. Algo importante que se debe de retomar es que el presidente Nayib Bukele refirió en uno de sus tweets, mire, hay un margen también de error, somos humanos y se cometen errores. Entonces eso es parte de la rectificación, si es que han habido detenciones de personas que no pertenecen, es decir, esos errores se deben o se van corrigiendo en el camino, digamos, sobre la base de las críticas que se generan. Ahora, hay todo un procesamiento, yo creo que no hay un proceso todavía que haya llegado a la audiencia preliminar, que es la etapa en donde se decide si se trasciende a la etapa de juicio, porque esta etapa es la construcción de todos los elementos probatorios que deberán desfilar en la siguiente etapa. La etapa de instrucción es para eso, es la preparación del juicio. Entonces, creo que se tiene la oportunidad de parte de los abogados defensores, como tanto públicos o particulares, para construir la estrategia de defensa y consecuentemente también Fiscalía construir su estrategia de acusación y valorar o probar si la persona es responsable o no responsable de los hechos. Exacto. Tenemos también muchos casos de personas que ya cuentan con antecedentes previos, es decir, la persona ya estuvo previamente en cárcel por agrupaciones ilícitas, por algún tipo de delito, no necesariamente asesinato, no necesariamente un delito tan grave, puede ser violencia contra la mujer, puede ser cualquier delito, pero ya se encuentra ese antecedente. Sí, definitivamente que los antecedentes siempre quedan, es decir, y más ahora que está revisando. Sí, la persona que está sometida o ha sido sometida a un procedimiento judicial, debo de decirle que aunque no le aparezca activo su antecedente, cuenta el antecedente está. Usted es como que, y me gusta poner ejemplos, usted llega a un hospital a pasar consulta porque tenía fiebre, este día, por ejemplo, quedó el antecedente que usted este día tuvo fiebre. Exacto. Puede ser que lleve una semana usted no lo tenga. Lo mismo pasa en el sistema de justicia. Usted este día ingresó por un proceso X y resulta que resolvió su situación jurídica y se fue, pero el antecedente le quedó. Eso también es importante que la población lo sepa, porque hay personas que dicen, bórreme los antecedentes. Eso no existe. Eso no se da. Los antecedentes o las actividades judiciales que usted tuvo, especialmente si fueron de detención, están registradas tanto en la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y el sistema de justicia, es decir, el órgano judicial. Excelente. Y lo que estábamos comentando también anteriormente, de que ahora una persona, un celular se puede robar, una gallina, que lo hacemos en son de broma, se puede robar, y pues ya están las autoridades ahí, porque ahora se está actuando así, de manera rápida y eficaz, ante cualquier tipo de delito. Sí, por supuesto. Yo creo que este es el camino que como país buscábamos, que todos los procesos judiciales, todos los procesos administrativos que lleguen a la Fiscalía y a la Policía Nacional Civil caminen con celeridad. Es importante generar la cultura de denuncia de parte de las personas que son víctimas de hechos delictivos, pero a mí me gusta también hacer esta salvedad. Mucho cuidado al interponer denuncias de maneras infundadas. ¿Por qué? Porque se le puede revocar a usted. Es decir, no, la población debe de entender, correcto, la población debe de entender que no todos los hechos tienen trascendencia penal. Hay hechos que deben ser dilucidados en la vía civil, en la vía administrativa, en la vía de mediación y conciliación, porque no todo es cárcel. Excelente. Entonces, hay personas que dicen, tienen una discusión con su familia, con su pariente, con su amigo, ya te voy a ir a denunciar, o utilizan el término te voy a ir a topar. No puede ser que todas las conductas que no me parecen adecuadas de otra persona van a ir a ser denunciadas. ¿Por qué? Porque si se hacen de manera deliberada y si se hacen al margen de la ley, usted se puede convertir en el actor de un hecho delictivo por utilizar el sistema de justicia de manera indebida. Excelente. En el caso de que, por ejemplo, tenemos muchos jóvenes que, bueno, en un principio andaban como con miedo en las calles. ¿Cuáles deberían de ser las principales recomendaciones? Para mí, el primer error que pueden hacer es que vean las autoridades y salgan corriendo, sabiendo que no deben nada. Correcto. Sí, fíjese que cuando el régimen de excepción inició, una de las discusiones era, mire, yo soy joven, tengo miedo que me vayan a agarrar. Okay. No es así. Siempre es importante que, especialmente aquel que no ha cumplido los 18 años, ande su carnet de minoridad. Okay. En la alcaldía le entregan su carnet de minoridad, lleva su fotografía, va con sus padres y se lo entregan para que ande debidamente identificado. Si no tiene antecedentes y si no tiene vinculación con organizaciones o estructuras delincuenciales, pues debe de tener la tranquilidad que también las autoridades policiales y militares no van a atentar en contra de su libertad per se o porque sí.
no funciona de esa manera. Y tiene mucha razón. Es decir, la persona tiene derecho de repente a ver algo, asustarse y correrse, pero también hay que tener mucha mesura y también tacto al conducirse en la vida. Es decir, si veo a un soldado o policía, ¿por qué se le va a correr? Presuntamente el policía, al ver que una persona se corre, al observar que una persona se corre, va a decir, algo lleva y lo van a perseguir y probablemente lo van a alcanzar. Y si resulta que no lleva nada y no tiene nada, imagínense la situación incómoda en la que va a pasar. No tiene por qué ponerse nervioso al ver un agente de la policía, un elemento de la Fuerza Armada, porque en realidad si no tiene vinculación con ninguna organización delictiva, no tiene por qué temer. Excelente. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial, no sin antes comentarle a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta la puerta de su casa. Ya retornamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por supuesto buen provecho si a esta hora usted ya disfruta su bendecido desayuno. El tema de esta mañana, temas a nivel de país, entre ellos el régimen de excepción. En este contexto, licenciado, ¿cómo ha sido la aceptación de las personas en cuanto al régimen de excepción? Pues ha sido bastante favorable. Debo decirle que siempre existen personas que no están de acuerdo dentro de un marco general que resulta beneficioso. Es natural, yo creo que dentro de una democracia es natural que personas no estén de acuerdo con un buen resultado respecto de actividades macro o de país que se están realizando, pero la mayoría de la población, y repito, como lo dije anteriormente, observa y ha recibido con beneplácito el hecho de que la seguridad ha sido sobreestimada y dimensionada como debe de ser y manejada como debe de ser de parte de las autoridades de gobierno. Esto es que se observa en las calles la tranquilidad, se observa en las calles la forma de comportamiento de los ciudadanos, caminan con tranquilidad, ha desaparecido... Sale toda la familia a disfrutar en los parques, ¿verdad? Claro, cosas que no se daba. Fíjese que había desaparecido el hecho de que usted fuera a visitar a otra persona, a una colonia, diferente de... Exacto. Contraria a estas estructuras delincuenciales, porque las personas... Tenía que pensarlo 2 veces para por poder supuesto, porque las personas que no andan metidas en hechos delictivos no son contrarios, eran contrarios ellos, pero qué peligroso era descuidarse o llegar a una colonia donde ellos eran, usted residía en la colonia A y la persona, su amigo residía en la colonia B, usted no podía llegar ahí porque ellos eran contrarios. Y no podía mentir porque le pedían su documento único de identidad, ¿de ahí para dónde? Le pedían su documento único de identidad y ahí lo más seguro es de que ya no iba a salir con vida, o si salía iba a salir golpeado, sin sus bienes, es decir, si salía en buenos términos, por decirlo de esa manera, pero muchas personas, cientos de personas fueron desaparecidos, fueron mutilados, fueron enterrados, murieron de manera violenta en este tipo de hechos. Esto gracias a Dios, gracias a las actividades que realiza pues, el gobierno y las instituciones de seguridad, esto ha desaparecido. Excelente. Parte también del régimen de excepción tenemos los famosos cercos que realizan en diferentes municipios a nivel nacional.
¿cómo se observa estos controles prácticamente? Porque las autoridades de la PNC o la Fuerza Armada andan verificando las pequeñas colonias, los comercios, las paradas de autobuses. Yo siento que la población en ese sentido se siente con muchísima seguridad. Sí, de hecho que con el tema de los cercos de seguridad que se están generando en diferentes zonas del país, tenemos dos en la actualidad que han sido muy sonados, el de la Tutunichapa y de la zona de la Granjita, cerca del Boulevard Constitución. Que han salido muchas personas capturadas. Muchas personas capturadas. Correcto. Y tradicionalmente nosotros sabíamos, esto no era un secreto a voces, era una situación que toda la población, hablemos de San Salvador, sabíamos que la Tutunichapa y la Granjita son lugares donde tradicionalmente se comercializaba droga. ¿Qué es lo que sucede? Esto permitía también convertirse en un nicho de delincuencia. ¿Por qué? Porque conocemos por la experiencia que el drogadicto, con tal de obtener una cantidad, una porción de droga, roba, hurta, toma lo que quiera. Ahí iba a quedar, ahí se planeaban hechos delictivos, ahí se traficaba con droga, ahí se lavaba dinero, ahí también se tenía que mantener amedrentada a la población de esos lugares para que no denunciaran y no dijeran quién lo hacía, a pesar de que todo el mundo lo sabía. Entonces a partir de estos cercos se ubican a estas personas que están al margen de la ley y son llevadas a los tribunales de justicia o a las autoridades. Estas zonas que tradicionalmente eran violentas, eran agresivas, creo que los pobladores o las personas vecinas del lugar deben de estar viviendo en tranquilidad en la actualidad por la presencia policial y militar que hay en la misma. Exactamente. Otro de los beneficios que vamos a destacar mediante el régimen de excepción que ha venido a acompañar el Plan Control Territorial es el hecho de que El Salvador se ha posicionado como uno de los países más seguros. En este sentido, para atraer mayor inversión extranjera y que se realicen diferentes tipos de eventos donde las personas vengan a hacer turismo de manera segura, turismo y negocios. Sí, de hecho que hemos observado también de que se está fomentando mucho el turismo extranjero y hasta el turismo de nuestros hermanos de la diáspora. Exacto. Porque generalmente cuando nosotros escuchamos turismo, escuchamos creemos que se trata de personas extranjeras, de nacionalidad extranjera que vienen a nuestro país, pero tenemos una gran cantidad de hermanos salvadoreños viviendo en todo el mundo, que al escuchar, al observar y verificar que nuestro país está viviendo de manera diferente, vienen a pasear, vienen a invertir, vienen a gastar el dinero que han ahorrado durante tantos años a su país. Es decir, existe una nostalgia de parte de ellos de venir nuevamente a comer pupusas, de venir a comer sus nuegados, de venir a tomar el atole que tanto les gustaba. De ver de nuevo a su familia. De observar a su familia después de tantos años. Es cierto que la tecnología estrecha lazos, pero no estrecha un abrazo, no estrecha un sentimiento de cercanía con la familia. Esto se puede observar y verificar en la actualidad y esto es aplaudible. Exactamente. Tenemos también el hecho, lo que usted está comentando, de las personas que vienen a retornar nuevamente a sus países, pero también no hay que dejar de lado que El Salvador ha sido sede de importantes eventos. Tenemos la Bitcoin, que es uno de ellos, y otro de los más destacados, el proyecto Surf City. Este es un proyecto importante del cual nosotros también hemos mejoramiento de carreteras increíble. Hemos observado que se está trabajando y se ha trabajado en el desarrollo turístico de la zona costera de nuestro país. Tenemos unas playas lindas, tenemos unas olas maravillosas, muchos eventos internacionales se han desarrollado. Entonces yo creo que es bueno que la población sepa todas estas cosas buenas que como país se está viviendo. Yo como salvadoreño, como ciudadano, lo puedo decir. Yo no soy funcionario de gobierno, no soy vocero de ninguna entidad de gobierno, soy un ciudadano salvadoreño, es un abogado que está hablando de lo que se observa y se ve en nuestro país. Este tipo de cuestiones son buenas desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social y pues obviamente es aplaudible y loable observar este cambio que nuestro país ha tenido. Emociona, la verdad. Exacto. Un punto importante también es el aspecto económico. Tenemos un incremento de las divisas, tenemos también un crecimiento económico que las autoridades del Ministerio de Turismo, Ministerio de Economía y Banco Central de Reserva han reportado y eso es importante. Yo siempre he hablado de que es importante darle un voto de confianza a las autoridades cuando ya están en la palestra como tal y estos cambios a partir del tiempo que la Presidencia de la República tiene de haber tomado posesión en su cargo se han visto en poco tiempo, porque tradicionalmente, independientemente de la afiliación política que las personas tengan o hayan tenido, es de ver lo que se tiene, en la actualidad y lo que antes no teníamos. Es decir, hacer este parangón o esta relación es tan interesante desde ver
cómo estábamos hace 5 años y cómo estamos en la actualidad. ¿Qué hemos logrado? ¿Cuál es la lucha que se ha observado? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuál es la dinámica que se ha generado en nuestro país y nuestra sociedad? Es agradable observar esto. Hay muchos retos. Observo como ciudadano que se deben de surcar. Hay muchas cuestiones que se deben de cambiar, pero yo creo que vamos en el camino adecuado a ser un país totalmente diferente y que seamos diferentes a lo que tradicionalmente se ha hecho, tanto nacional como internacional de nuestro país. Exactamente. Algo interesante, licenciado, también es que no hablamos nada más a nivel de país de grandes empresarios, de las empresas, sino que también los pequeños comerciantes a raíz de este incremento de turismo, pues ahí vemos, por ejemplo, en el Surf City, vemos a pequeñas ventas que están llevando ingresos para su familia. Sí, de hecho que esto anteriormente no se podía hacer, o lo que lo hacían tenían que pagar la denominada, yo siempre lo aclaro, no es renta, en el vulgo se dice renta, más eso no es renta, era extorsión, era la amenaza de entregar dinero a cambio de no hacerle daño a una persona, es así, es extorsión. Entonces, las personas, los comerciantes ahora se ve que trabajan con fluidez y se observa el orden también en estos lugares, porque también la población, los comerciantes deben de tener claro y en cuenta que el orden también es una parte importante para poder ejercitar el comercio, ¿verdad? Es decir, usted tiene el derecho de comerciar, tiene el derecho, pero también tiene el derecho de que sea ordenado, o la obligación, mejor dicho, de que sea en orden, que se realicen en precio justo, ¿verdad? Exacto. En precios también que la persona tenga acceso a realizarlo, porque para que perdamos esto que tradicionalmente hemos visto. El turista puede pagar el doble o el triple. Sí, pero hay personas que hacen turismo interno, que aquellos 30, 40 dólares que han ahorrado los quieren ir a gastar a la playa, pero llega a un lugar y lo encuentran muy caro. Entonces ahí viene un tema de coherencia también y de cordialidad mutua, ¿verdad? Tanto del comerciante como de aquel ciudadano que llega con su familia a quererse comer una minuta, tomarse una bebida, etcétera, etcétera. Estas son las cuestiones pues, que se pueden observar como fruto del trabajo articulado que se realiza de parte de las autoridades de gobierno y que se ha materializado a través de la seguridad que tantas veces o tantas cuestiones hemos dicho en esta entrevista. Exactamente. Es cierto el tema de seguridad, licenciado, pero también para poder ampliar un poco el nivel de turismo, las autoridades también han implementado en logística, han implementado también en mejoras en infraestructura vial. Sí, fíjese que... Es un todo. Claro, yo viajo mucho fuera de San Salvador. Falta mucho, hay que por mi trabajo de abogado, pero las calles principales están Exacto. muy ordenadas, en muy buenas condiciones, se observa que se está trabajando. Por ejemplo, usted va a San Miguel, yo viajo constantemente a la zona oriental, ha sido complicado por todo el carpeteo, el trabajo de la nueva calle que se está haciendo, pero es de armarse de paciencia. Ahora que ya se observa que estas calles están finalizadas, se avanza muy bien, los vehículos no se dañan, hay una muy buena señalización y se observa que se está avanzando, se observa que se está trabajando en la infraestructura vial, que esto también es parte del desarrollo económico que se genera, porque las transacciones comerciales que se realizan a través de transporte de carga pesada y aún de vehículos livianos, fluye y lo que antes usted lo hacía en 5 horas, probablemente lo hace en 3. Exactamente, y también mencionar, como ya dijimos, cuando hacen las licitaciones las empresas de construcción, recordemos que tras las empresas hay un sinfín de empleados que están llevando el alimento diario a su familia gracias a que hay trabajo. Claro, esta es una dinámica que se genera también con esto, ¿verdad? Si es una licitación, nosotros observamos el proyecto, pero detrás de ese proyecto hay cientos de personas que trabajan, llevan el alimento, llevan el quehacer económico diario de su familia, ¿verdad? De ahí se pagan colegios, se pagan estudios, se pagan escuelas, la alimentación, se pagan los recibos. Esto hace que fluya la economía del país definitivamente. Cuando hablamos también, licenciado, la parte de las personas que están en contra del régimen de excepción, principalmente, ¿por qué son esas causas? Como primer punto yo debo decir que es natural, ¿verdad? Okay. Es natural de que hayan voces o personas que digan que no están de acuerdo con el régimen de excepción. Es normal. Ahora bien, es importante creo que también es importante tener en cuenta y claro que si algo a nivel de proceso no nos parece,
lo establezcamos, lo aleguemos, lo probemos. ¿Por qué? En el caso de que sepamos que algún familiar de nosotros esté recluido y que no tenga nada que ver. Por supuesto. Primero, si la persona no tiene la capacidad económica para costearse un abogado, hay abogados de la Procuraduría General de la República que están representando a estas personas. Pero si vamos más allá y consideran que hay una vulneración flagrante a sus derechos humanos, está la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a donde se pueden abocar y generar un acompañamiento para esa verificación. Es decir, yo creo que más que decir estoy a favor, estoy de acuerdo, hay que hacer uso de la institucionalidad también para hacer valer estas circunstancias y incoar, persistir, y yo considero que tarde o temprano los frutos se van a observar. Hay que tener paciencia porque también hay una gran cantidad de personas procesadas, ¿verdad? También institucionalmente percibo que hay una carga muy grande para el procesamiento y para dilucidar efectivamente si efectivamente lo que se trajo de parte de la autoridad policial y fiscal coincide con lo que están planteando o alegando. Mejor dicho, imposible, ¿verdad? Nos vamos nuevamente a pausa comercial. Recordarle nuevamente a nuestros amigos televidentes que si usted necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena con muchísimo gusto lo lleva las medicinas que usted tanto necesita hasta la puerta de su casa. Ya retornamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Seguimos abordando un importante tema, el régimen de excepciones. Hemos hablado en los bloques anteriores de todas aquellas ventajas, como lo es el incremento de inversión extranjera, como lo es el tema de seguridad, pero también hay que destacar que muchas personas están denunciando una violencia a los derechos humanos de las personas que han sido capturadas y recluidas en los diferentes centros penales, licenciado. Sí, se ha escuchado, ¿verdad? Muchas personas que refieren que hay tratos... cosa que siempre se ha dado. Tratos inhumanos refieren en los recintos penitenciarios. Yo quiero ir más allá de eso. Okay. La autoridad penitenciaria, es decir, la autoridad administrativa que tiene el control y la obligación de velar por la seguridad, también tiene esta obligación, valga la redundancia, de velar porque los internos se comporten, de velar porque los internos no se dañen entre ellos mismos, porque vámonos nuevamente a lo que anteriormente ha sucedido en nuestro país. Los reos comandaban y lideraban la institución penitenciaria como tal. Dentro de las cárceles ellos hacían y deshacían. Dentro de las cárceles se traficaba droga, dentro de las cárceles había celulares, dentro de las cárceles se daba extorsión, las personas que salían contaban que ahí encontraban licor, encontraban droga, encontraban venta, encontraban prostitución. Exactamente. Entonces encontraban una gran cantidad de elementos para seguir cometiendo hechos delictivos. No perdamos de vista que la naturaleza de la reclusión penitenciaria es la reinserción a la sociedad del delincuente o la persona procesada o condenada. Exactamente. Ahora, ¿cómo hacer la autoridad judicial para contener una gran cantidad de personas, específicamente aquellos que son violentos, aquellos que son agresivos, que son delincuentes natos, son personas que se han dedicado toda su vida a cometer hechos delictivos? Tiene que generarse o generar un trato con fuerza, generar un trato con rigidez. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que existe una carta abierta para generar malos tratos a mansalva, malos tratos, ¿verdad? Eso no, ¿verdad? Habrán casos en los cuales yo creo que si ha habido algún agente de la autoridad penitenciaria que transgrede los límites que la ley le establece, pues deberá ser procesado también administrativa o penalmente. Pero lo que sí yo quiero estimar y dejar en claro es que no es
que en la actualidad el recinto penitenciario está siendo dominado por los internos, porque los internos no llegan a tomar posesión de una institución que es de ellos. Están recluidos porque están siendo procesados y son personas que deben de comportarse y someterse a un régimen disciplinario, un régimen de control, porque eso es lo que se genera en un recinto penitenciario. Exactamente. Tenemos también muchos casos de personas que han sido reportadas fallecidas dentro de los recintos penitenciarios. O sea, esto súmele que estas personas tienen enfermedades crónicas y muchos tipos de violencia también que pueden haber sufrido, que las autoridades realmente ni se han dado cuenta, porque dentro de las mismas cárceles los reos le dicen: tú no vas a decir nada porque pasa esto y esto. Esto hay que hacer una sola conjunción. Sí, también naturalmente y tradicionalmente se han dado casos en los que las personas por edad, por enfermedades terminales, crónicas o padecimientos han fallecido. No conozco concretamente casos en los que hayan en la actualidad personas fallecidas a consecuencia de malos tratos o violencia de parte de la autoridad penitenciaria. No los conozco. Es lo que circula en redes sociales, claro, que pero uno lo puede tomar como verdadero o falso. Pero lo que sí puedo decir que dentro de por ley, dentro de los recintos penitenciarios es obligación que haya médico, equipo de salud, y cuando el hecho es grave, las autoridades penitenciarias tienen la obligación de trasladar a los internos hacia los hospitales de la red pública. Es más, cuando la familia del interno tiene los recursos económicos, puede ingresarlo en una institución privada. Eso todavía se sigue dando. Esa es una cuestión que se da. Ahora, algunos dicen, salen muertos. Siempre han habido muertos. No quiero menospreciar eso, decir, invisibilizar de que puede haberse dado un caso. Debido a las condiciones. Debido a las condiciones. No quiero invisibilizarlo porque no me consta. Pero hay que aclarar que no es lo mismo que usted esté en su casa, esté libremente, a que sea recluido. Todo ese estrés de estar encerrado, todo ese estrés de no poder salir, de no poder ver a su familia, realmente lo enferma. Definitivamente, eso también incide en algún padecimiento previo que se tenga. Exactamente. Entonces, yo siempre creo, y es importante generar los votos de confianza, y si se tienen insumos de que hay violentación flagrante y real de derechos de los internos, pues hay que denunciar. Excelente. Hay que denunciarlo, y yo creo que también la autoridad estará abierta a hacer esa investigación. Excelente. También quiero tocar el tema, ya que sabemos de que muchas personas civiles acá en el país han sido capturadas mediante el régimen de excepción, presuntamente vinculados a estructuras delictivas, pero ¿qué sucede con administraciones de exfuncionarios, licenciados? ¿Realmente también se les está dando un seguimiento? ¿Realmente también estas personas están propensas, están dispuestas o se les hace poder pagar sus delitos cometidos? ¿Cómo está trabajando la justicia el tema de seguridad en esto? Sí, por lo que nosotros hemos observado en los medios de comunicación, porque no conozco puntualmente por haber revisado un expediente judicial, hemos observado que funcionarios de gobiernos anteriores están siendo llevados a los tribunales de justicia, ya sea tribunales penales o tribunales civiles. ¿Por qué? Por el caso de los tribunales civiles, por el incremento patrimonial no justificado o por el enriquecimiento ilícito, y en caso de los tribunales penales, por aquellos casos en los que hubieron administraciones que se tramitaron o se generaron de manera fraudulenta, ¿verdad? Fondos mal trabajados, fondos tomados de manera indebida o deliberada de parte de los funcionarios, o fondos utilizados y gastados en cuestiones personales o particulares que no eran destinados, que eran destinados para las actividades propias de la institución que representaba y fueron tomados por los mismos. Entonces hemos observado que en la actualidad se está generando todo un engranaje y todo un procesamiento en las diferentes aristas que estoy comentando para el procesamiento y establecimiento de la verdad real de lo que sucedió. Ahora, ¿qué es lo que se busca? En el proceso civil, pues obviamente se busca que estas personas retribuyan estos fondos, estas finanzas al Estado de lo que se lo tomaron indebidamente. Ahora, si resultan ser inocentes, pues sin duda alguna eso se mantiene incólume y mantiene sus bienes. Ahora, el punto es que no es natural, pongo un ejemplo, que una persona ingrese con $1,000 a ser un funcionario público y salga con 100,000. Entonces no es natural eso, porque hay costos de vida, tienen un salario. ¿Cómo es que estas personas obtuvieron todos esos bienes en el lapso del tiempo que estuvieron fungiendo en el cargo para el cual los mismos fueron elegidos? Eso es lo que no es natural y lo que se debe de dilucidar y verificar en los tribunales de justicia. Uno de los casos más sonados, y vamos a mencionarlo así un poco puntual, es el de la alcaldesa de Soyapango, porque está detenida por pago de cuotas laborales.
Sí, de hecho que se ha hablado mucho en los medios de comunicación respecto del caso. Debo decirlo que no conozco el caso por no haber tenido a la vista la carpeta judicial, pero hemos observado que se le ha decretado la detención a quien fuese la alcaldesa del municipio de Soyapango por una diversidad de delitos cometidos en contra de la comuna y entiendo también en contra de empleados de la misma. Ahora, el proceso inicia. El proceso está iniciando, se acaba de discutir en la audiencia inicial, porque esa es la naturaleza de la audiencia inicial o de imposición de medidas, discutir la probabilidad o la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la detención provisional o decretar la detención provisional. En este caso, el juez o la jueza que conoció del caso al inicio le decretó la detención provisional. ¿Por qué se la decretó? Porque consideró que, eso lo establece la ley, ¿verdad? Consideró que existían suficientes elementos de convicción presentados por parte de Fiscalía que establecían la probabilidad o con indicios mínimos de que el hecho ha sucedido y que Fiscalía tiene en la carpeta judicial elementos probatorios mínimos para establecerlo, y por otro lado que detenerlo o mantenerle en libertad podría existir la posibilidad de un entorpecimiento del procedimiento o que esta persona se diera la fuga. Esos son los parámetros que se toman de parte de un juez de paz para poder decretar la detención provisional. Excelente. Otro de los casos más recientes sujetos a un proceso de investigación es el caso de Eugenio Chicas, el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Sí, he observado en los medios de comunicación, si mal no me equivoco, que es un tema de enriquecimiento ilícito, si no me equivoco, el que se le está procesando. Okay. A él es un proceso civil en el cual se le ha demandado. Entenderé que si es que él tenía bienes inscritos a su nombre o cuentas, pues las mismas están congelados mediante la figura del embargo, la anotación preventiva, y que él deberá en su momento oportuno probar que efectivamente ese incremento, si es que lo tiene, porque no conozco exactamente la historia que se plantea en la solicitud o en la demanda, pero que ese incremento ha sido debido, que ha sido justificado y que efectivamente proviene o deviene de cuentas o cantidades lícitas que llegaron a sus manos, si es que así fue. Si no fue así, él va a tener que devolver eso que eventualmente se le tenga congelado o embargado o anotado preventivamente a las arcas del Estado. Excelente. Nos vamos nuevamente a pausa comercial. Siento que estos bloques pasan rapidísimo. Usted, amigo televidente, no nos cambie. Ya retornamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por acompañarnos en el tema de esta mañana. Acá en Enfoque ha sido el régimen de excepción, las desventajas, las ventajas y varios temas también de impacto nacional. Para finalizar nuestra entrevista, el abogado Iván Flores quiere brindarle a usted un importante anuncio, así que preste usted mucha atención. Muy bien, debo decirles de que de parte de su servidor, pues también está muy involucrado directamente en el tema de la academia, en los aspectos estrictamente educativos y trabajando de manera cercana con la Facultad de Maestrías y Posgrados de la Universidad Tecnológica de El Salvador, pues se ha construido juntamente con su servidor y otro staff de excelentes profesionales el posgrado en técnicas de litigación oral, que inicia el día 4 de marzo del presente año y finaliza el 2 de septiembre siempre de este mismo año. Son 6 meses continuos. Las clases serán presencialmente en 100% presencial,
y pues se van a discutir y se van a generar o discutir estrategias o destrezas respecto de las estrategias de litigación oral en familia, en derecho procesal civil y mercantil, en derecho administrativo, y su servidor finaliza con los módulos de derecho penal y procesal penal. Se ha preparado este posgrado con la finalidad de dotar de estrategias a los abogados litigantes, fiscales, abogados de la Procuraduría General de la República, Derechos Humanos, jueces de la República, es decir, a la comunidad jurídica en general. Obviamente, pues al ser realizado o materializado por esta institución educativa, pues es avalado por el Ministerio de Educación, y pues el título que se genera al final pues es posgrado en técnicas de litigación oral. Se hace la cordial invitación a la comunidad jurídica, es una experiencia única. Les digo esto porque es la primera vez que en el país se va a generar un posgrado de tal envergadura relacionado a este tema. Excelente. ¿De qué manera podemos contactarnos con ustedes, ya sea para alguna asesoría, para algún trámite pendiente para trabajar? Con todo gusto, mi número es 6003-3032, repito, 6003-3032. Ahí podemos interactuar, comunicarnos y eventualmente pues discutir algún tema jurídico de interés o alguna situación o problema que la población o las personas tengan. Estoy a sus órdenes. Excelente, licenciado. Un gusto haber compartido con usted esta mañana. Gracias por mantenernos al tanto en temas importantes de coyuntura nacional. Es un placer haber conversado para nuestros amigos televidentes y lo esperamos nuevamente en una próxima emisión de Enfoque. Muy agradecido por la invitación, ha sido muy cordial esta entrevista, les agradezco por el tiempo y esperemos en Dios pues volvernos a ver en otra ocasión. Muy bien, así será. Muchísimas gracias también a usted, amigo televidente, bendiciones en este día y nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.